Hola, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una clase más de matemática discreta. En esta ocasión vamos a revisar la definición de combinatoria y el factorial de un número. Empecemos. La combinatoria, como podemos revisar en la diapositiva, es una rama de las matemáticas que se ocupa de contar, organizar y analizar estructuras finitas, sobre todo. Estudia diferentes formas de agrupar, de ordenar o seleccionar elementos de un conjunto siguiendo reglas específicas. Esto de la combinatoria es fundamental en áreas como la probabilidad, la teoría de grafos, la optimización y la informática. Imaginémonos, como tenemos aquí en la diapositiva, yo tengo una combinación de tres autos, cuyos colores son azul, rojo y negro. Para ello, deseo realizar otro tipo o otra forma de agruparlos y he decidido agruparlos por el color azul, negro y rojo. Ahora deseo realizar que las agrupaciones empiecen con el color de auto rojo. Por lo tanto, estoy haciendo esta combinación que es el auto rojo, el auto azul, el auto negro. Adicional a ello, puedo realizar otro tipo de agrupación, como en este caso el auto rojo con el auto negro y el auto azul. Ahora deseo que la agrupación comience por el auto negro. Por lo tanto, tengo el auto negro, el auto azul y el auto rojo. Y la última combinación o la última forma de agruparlo es el auto negro, el auto rojo y el auto azul. ¿Qué me demuestra esto a mí? Esto me está demostrando lo que vimos en la parte de acá arriba, en la definición. Que si yo tengo un conjunto de objetos, yo puedo agruparlo de n formas, sea por la estructura, sea por alguna regla específica. Por lo tanto, en este caso o en este ejemplo que he citado de los autos, hemos logrado combinar de 6 formas. El primer grupo fue de este color, el segundo fue este, el tercer grupo, acá está el cuarto grupo, quinto grupo y sexto grupo o sexta forma de agrupar. Dentro de la combinatoria es importante establecerse estas preguntas, porque más adelante vamos a identificar otra técnica de conteo que son las permutaciones. Y para ello es muy importante identificar estas variables dentro de mi ejercicio. Yo tengo en mi ejercicio, en este caso, menciona que en una clase de 30 estudiantes se desea seleccionar el presidente y se desea seleccionar el secretario. Yo tengo aquí un puesto para el presidente y un puesto para el secretario. Ya se van a dar cuenta que estas cajitas que estoy dibujando aquí van a ser muy importantes al inicio para que usted pueda comprender un poco la parte de la combinatoria. Ahora bien, me está preguntando cuántos comités diferentes se pueden formar. Pero antes de contestar esta pregunta, vamos a responder esto de aquí. La población, la muestra, importa el orden en este ejercicio, se puede repetir los elementos en este ejercicio. Entonces vamos a ir respondiendo cada uno. Pero para ello es muy importante establecer qué es la población. La población es el conjunto completo de elementos, sobre todo, sea este de objetos o de individuos, ¿sí? Que siempre van a estar enfocados en nuestro estudio. En las técnicas de conteo se puede interpretar como el conjunto total de opciones posibles o el universo del cual se pueden seleccionar elementos. Dado en mi ejemplo, yo tengo que estamos hablando de una clase de 30 estudiantes. Por ende, mi muestra va a ser 30, perdón, mi población va a ser 30. Ahora bien, ¿qué es la muestra? La muestra, en cambio, es un subconjunto de la población. Es decir, está compuesto por algunos de los elementos de la población. En las técnicas de conteo, la muestra representa las selecciones que hacemos de la población. Y esto va a depender mucho del problema, porque la muestra puede tener restricciones, puede ser por un tamaño específico, por un orden o por la posibilidad de repetición. En mi caso, estamos hablando que se va a seleccionar el presidente y el secretario.
Por lo tanto, el número de muestras van a ser 2. Ahora bien, viene otra pregunta. ¿Es importante el orden? Recordemos que el ejercicio me dice que vamos a elegir el presidente y el secretario. Por ende, si yo digo que María va a ser la presidenta y que Carlos va a ser el secretario, ¿qué pasa si yo cambio el orden de estas personas? Acá tengo el presidente, acá tengo el secretario, pero ¿qué pasa que aquí lo voy a poner a Carlos y aquí lo voy a poner a María? Aquí viene la pregunta. ¿Importa el orden? Es lo mismo que decir que Carlos es secretario y presidente. Es lo mismo. Por lo tanto, aquí sí va a importar el orden. Porque yo no puedo decir que María la voy a cambiar y de presidente va a pasar a secretaria. No. ¿Sí? Ni que Carlos, siendo secretaria, a cambiarlo acá en esta posición, va a ser el presidente. Esto no se puede dar. Por lo tanto, aquí en este ejercicio, ¿importa el orden? Sí importa el orden. ¿Ok? Luego bien, se puede repetir, es decir, los elementos se pueden repetir. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que María se puede repetir, es decir, puede ser presidente y secretaria, o que Carlos puede ser presidente y secretario. No, ¿verdad? Cada cual realiza su propia función. Por lo tanto, estos elementos de aquí no se pueden repetir. ¿Ok? Bien, veamos otro ejemplo. De un grupo de 10 estudiantes, yo ya sé que si estamos hablando de 10 estudiantes, esto va a ser mi población. Se quiere seleccionar un comité de 3 estudiantes, es decir, que mi muestra va a ser 3 estudiantes. Pero prácticamente el comité va a estar compuesto por 3 personas, más no me dice el cargo específico. Y aquí viene la pregunta, ¿importa el orden? Imaginémonos que este es el primer vocal, el segundo vocal, aunque no me dice el ejercicio netamente, el orden de los vocales. Pero imaginémonos que yo entro al aula y digo, a ver, venga Pepe, venga José Luis y venga Fabiana, ustedes van a formar el comité. O de pronto yo entro a la aula y digo, a ver, venga Fabiana, venga Pepe y venga en este caso José Luis. ¿Ok? Entonces, aquí realmente, como no me está especificando quién es el primer vocal, segundo vocal, tercer vocal, aquí no va a importar el orden. No va a importar el orden. Aquí sí no va a importar el orden, porque no me está especificando la responsabilidad dentro del comité. Puedo elegir, como le mencioné, en este caso, comienzo en este caso por Paula, José y Fabiana, o puedo decir, venga Fabiana, Paula, José. No va a importar el orden. ¿Se puede repetir? Bueno, en este caso, Paula puede cumplir dos funciones, José puede repetir 2 funciones, o Fabiana puede cumplir 2 funciones. No, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿se puede repetir? No se puede repetir. ¿Ya? No se puede repetir. En una heladería ofrecen 7 diferentes sabores para escoger. ¿Cuántas combinaciones de helado de 3 bolas se pueden hacer? Entonces, si estamos hablando de mi población, aquí estamos hablando de 7 diferentes sabores. De los 7 diferentes sabores, está indicando que este helado va a estar compuesto por 3 bolitas, ¿verdad? 3 bolitas de sabores. Puede ser vainilla, chocolate, Oreo. Entonces, prácticamente mi muestra va a ser las 3 bolitas en este caso, de helado que puede tener ese cono. Pregunta, ¿aquí va a importar el orden? ¿Va a importar el orden si yo primero pongo chocolate, pongo vainilla o pongo mora? ¿O puedo poner chocolate, mora arriba, acá chocolate y la galleta Oreo al final? ¿Va a importar realmente el orden de las bolitas de helado? No va a importar el orden. ¿Se puede repetir en este caso el sabor de las bolitas de helado en esto? Sí se puede repetir. Sí se puede repetir. Aquí sí se puede repetir las combinaciones, en este caso, de los helados comunes. ¿Ya? Bien.
Hasta ahí espero que ustedes tengan claro estas cuatro cositas con respecto a la comunitaria, que es la población, que es la muestra, en este caso si el elemento se puede repetir y si es importante el orden dentro de nuestro ejemplo. El factorial siempre se va a realizar, en este caso, para un número entero positivo. Y el número entero va a estar representado por la n. Estas de aquí se me fueron de más, ¿ya? Entonces, el factorial mayormente de un número entero positivo, el cual ese número puede ser representado por la letra n, y el factorial se denomina por este símbolo, se menciona que al momento que yo tenga un número factorial o deseo sacar el factor de un número, prácticamente va a ser el producto netamente de todos los números enteros positivos, desde el 1 hasta el n. Es decir, un ejemplo, si yo tengo el factorial de 5, quiere decir que mi número factorial va a ser el producto, es decir, la multiplicación netamente desde el 1 hasta n. 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Si tuviera el factorial de 2, mi factorial de 2 sería desde el 1, 1 por 2. ¿Por qué? Porque el n o el factorial indica que es 2. Si en este caso me indica el factorial de 10, debería realizar lo siguiente. Desde el 1 por 2 por 3, y ahí sería la multiplicación hasta 10. Esto es lo que necesariamente me indica a mí lo que es un factorial. Ahora, si yo tengo el factorial de n, como lo visualizamos en la diapositiva, el factorial de n, al momento de quererlo hacer, estamos diciéndolo que voy a escoger desde n hasta n-1, n-2, n-3, n-4, hasta llegar a 1. Siempre y cuando considerando que n va a ser menor o igual a 1 por n factorial. En un caso, si en un ejercicio usted encuentra n negativo, en este caso n factorial, usted va a empezar prácticamente como está la recta. Voy a poner una recta aquí. Imaginémonos que esta es mi recta, aquí está n. Si me dice, en este caso, n positivo, o es decir, voy a empezar de acá, n-1, n-1, n-2, ahí que seguiría, si sigo la recta, sería n-3, ¿verdad? n-3. Si voy por el lado de los positivos, sería n más 1, n más 1. Voy a otro punto de la recta, n más 2. Y así continuaríamos en este caso n más 3, n más 4. Es para que ustedes comprendan esta parte de aquí sobre todo. Cuando me dice n factorial, significa que voy a venir desde aquí para acá. Imaginémonos que me diga n más 1 factorial, significa que voy de aquí para acá. Siempre usted va a empezar, en este caso, desde n, si es n más 1, hasta el número negativo como tal. N menos el número negativo como tal. Ya con los ejercicios vamos a comprender un poquito más. Ahora, algo muy importante, por convenio ya establecido dentro de la ley matemática, el factorial de 0 siempre va a ser 1. El factorial de 0 siempre va a ser 1. Debe tomarlo en cuenta, por favor. Aquí tenemos ejemplos de factorial. El factorial de 5, prácticamente como les mencioné, va a ser desde el número 1 hasta el número n. Usted lo puede empezar de 5, 4, 3, 2, 1, o usted lo puede también realizar por 1, 2, 3, 4 y 5. Puede hacerlo de ambas formas, porque recuerde que en la propiedad, en este caso asociativa, la multiplicación,
no va a haber ningún cambio. Que yo multiplique 2 por 3 o multiplique 3 por 2, va a ser lo mismo. Entonces, la ubicación de los números no importa en una multiplicación. Al finalizar me va a dar 120, es decir, multiplicando 1 por 2, en este caso 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5 me da 120. El factorial de 3, asimismo tenemos 3, 2 y 1. 3 por 2 por 1. Esto va a ser igual a 6. Y el factorial de 0, por definición, ya sabemos que es igual a 1. En el siguiente ejemplo me menciona, en este caso, expresar en 10 en función de factorial de 6. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 10 factorial, yo les expliqué a ustedes que cuando quiero sacar el factorial es la multiplicación del 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta llegar al 10, ¿verdad? Yo les mencioné esto. Ahora, yo también lo puedo expresar de la siguiente manera. Este 10 factorial, si lo quiero expresar simplemente de pronto hasta el 8 factorial, yo puedo indicar que 10 factorial es lo mismo que decir 10, vamos a empezar al diferente, por 9 y por 8 factorial. Porque es lo mismo que indicar esto que acá arriba, porque el factorial del 8, ¿qué significa? Que el factorial de 8 sería 8, 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Prácticamente puedo visualizar, es lo mismo que tengo acá arriba que lo que tengo acá abajo. También lo puedo expresar de la siguiente manera. El factorial de 10 lo puedo decir, como vemos en el ejercicio, que sea en función del factorial de 6. ¿Qué quiere decir esto? Que este 10 va a ser 10 por 9 por 8 por 7 y por 6 factorial. Es decir, va a llegar hasta aquí. En el siguiente ejercicio me dice expresar en 10 factorial en función del factorial del 8. Prácticamente me está indicando que este 10 factorial va a llegar hasta el 8 factorial. Luego tenemos expresar x más 4 factorial en función del factorial x más 1. Recuerde lo que vimos acá en la recta numérica. En vez de n, tenemos x. Tengo x factorial. Recuerde que usted tiene su recta. Usted tiene, digamos aquí que este es x. Y aquí viene x más 1, x más 2, x más 3, x más 4. Si yo digo x más 4, significa que voy a ir de allá para acá, ¿verdad? Ya no voy a llegar al 1, sino que voy a llegar a x. Tengo x más 4, x más 3, x más 2, x más 1 factorial. Es decir, hasta aquí. Ya hasta este punto nosotros llegamos, de acuerdo a la recta. Porque recuerde que es x más 1, como le mencioné en la recta, x más 2, tal como le dije en la recta, ¿verdad? X más 3 y x más 4. Entonces, aquí está la recta. Por ende, vamos a hacerlo de esta forma, ¿ya? Tenemos el último, expresar x más 4 factorial en función del factorial de x más 3. Es decir, que va a llegar hasta aquí, ¿sí? Va a llegar hasta aquí el factorial, ¿ok? Solo va a llegar hasta ahí, nada más. X factorial va a ser igual x más 4 por x más 3 factorial. Estas son otras formas de expresar un factorial. Son otras formas de expresar un factorial. Por eso es importante comprender cada una de las formas que uno puede expresar. Ahora, hay que tener cuidado con ciertas expresiones.
antes de realizar el ejercicio. Por ejemplo, yo tengo el primero, donde se menciona en este caso, a más b va factorial, no es igual que decir a factorial más b factorial. Porque imaginémonos o démosles valores, sobre todo a va a ser igual a 3 y b va a ser igual a 2. Entonces, aquí lo que está diciendo a más b, 3 más 2 es igual a 5. Estamos hablando del factorial de 5. Pero acá le digo a vale 3 y b vale 2. Entonces, cuando digo factorial de 3, es decir, 3 por 2 y por 1. Y cuando digo factorial de 2, estoy hablando de 2 por 1. Miren que son totalmente diferentes. Inclusive la respuesta va a ser sumamente diferente. ¿Ok? Por ende, esto de aquí no es lo mismo mencionar de esta forma que escribirlo de esta forma. Son totalmente diferentes. Otro punto a considerar es cuando yo tengo una resta, en este caso, de números en el factorial. A menos B. A vale 4 y B vale 2. Tengo 4 menos 2. Esto me da 2 factorial. El 2 factorial va a ser 2 por 1, que me da como respuesta 2. Pero si yo lo hago por separado, tengo el factorial de 4 menos el factorial, en este caso, de 2. Porque recuerde que A, ¿cuánto vale? Vale 4. Y B, ¿cuánto equivale? Equivale a 2. Entonces, el factorial de 4 va a ser 4 por 3 por 2 por 1. Y el factorial de 2 va a ser 2 por 1. Al momento de realizar esta operación matemática me voy a dar cuenta que me sale como resultado 22, lo cual no es lo mismo que decir que es a 2. El tercer, en este caso, que debemos tomar en cuenta antes de realizar es la multiplicación. Si yo tengo dos números multiplicados y el factorial, no es lo mismo que decir que se multiplique por separado. ¿Sí? Recuerde que aquí está el paréntesis y ahí viene el factorial. En cambio acá, cada letra tiene su factorial. Por ende, si yo tengo 3 por 2, A vale 3 y B vale 2, al momento de hacer el factorial va a ser 6 por 5, por 4, por 3 y por 2 y por 1. Pero acá voy a hacerlo el factorial de 3 por separado y el factorial de 2 por separado. Entonces, miren, si yo digo el factorial de 6 me sale 720. Y de este lado, la operación matemática me queda 2. Igual forma usted lo puede realizar en su cuaderno para que vaya comprobando cada uno de estos ejemplos. Y por último, tenemos que en la división, si yo tengo un factorial de esta forma, a sobre b o a dividido para b, factorial no es lo mismo que indicarle que es el factorial de a sobre el factorial de b. Parecido a la parte de la multiplicación. Porque lo primero que debo realizar aquí es la división y ahí sacar el factorial. Mientras que acá debo realizar el factorial por el numerador y el factorial por el denominador. Entonces, es importante considerar estos puntos antes de realizar un factorial. Ver si realmente se puede hacer o no se puede hacer. Para ello, les voy a proponer estos ejercicios donde les voy a subir como tarea para que usted me indique cada una de estas proposiciones. Simplemente va a ponerme si es verdadero o falso cada uno de ellos, pero para eso usted va a tener que desarrollar. Por ejemplo, aquí digo factorial de 5 es igual al factorial de 3 por 20. Usted me va a indicar si es una igualdad o no es igualdad, si es verdadero o falso, pero para ello tiene que desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, aquí los invito para que ustedes desarrollen cada una de estas operaciones o de estas proposiciones como lo vemos en el ejemplo. Bien, de mi parte, entonces quedo muy agradecido por su atención y nos vemos en el próximo video para ya hacer operaciones ya un poco más complejas de números factoriales. Gracias y nos vemos en la próxima clase.